Querida, en el episodio 1 dijiste algo que me quedó ahí resonando y me gustaría que hoy aprovechemos este ratico para ir un poquito más a lo profundo y es, comprendí que esta tristeza no es mía o no es solo mía, no es toda mía. Me gustaría que me cuentes así un poquito de cómo llegaste a poder verlo, porque, a ver, en mi caso, sabes que con el tema del puerperio, soy una adicta a todo lo que se llame puerperio, se parezca al puerperio. Y por allá por 2020, cuando abrí el primer grupo de WhatsApp, en menos de 3 horas éramos más de 100 mujeres puérperas reunidas ahí para compartir, para acompañarnos, para abrazarnos, para expresarnos, desahogarnos. Y la emoción que reinaba, es que estaba ahí de reina, era la tristeza, junto con la rabia y del otro lado eran como princesas que cambiaban, ¿no? Frustración, histeria, nostalgia, así. Pero la tristeza era La protagonista del puerperio. la protagonista en el ambiente de ese espacio sagrado. Y en ese espacio, las que estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de conectar con muchas de esas historias, porque no todas llegaron a contarse, porque no todas estamos listas para compartir nuestras historias, pero al leer y escuchar historias de las demás, podemos, eh, ay, no soy la única. Y ahí nos dimos cuenta, porque hicimos varios ejercicios, y al ir al momento de mi nacimiento, ¿cómo lo estaba viviendo mi madre? ¿Cómo vivían mis padres cuando yo nací? Eso se llama proyecto sentido. Y además, ¿cómo vivían mis abuelos cuando mis padres llegaron al mundo? Porque todo eso queda ahí, queda ahí. O sea, lo heredamos, ¡fu! Completico. Y hacer ese ejercicio nos permitió a nosotras ahí, de forma colectiva, comprender primero que no somos las únicas que sentimos eso puntualmente en la maternidad. Y segundo, que nos quedamos con la cosa, ¿será que vamos heredando así? Y tú lo tienes muy claro. Entonces me gustaría que me cuentes, que nos cuentes aquí sobre cómo ha sido tu caminar por Sí, este encuentro mira, con esta frase que dijiste, esta tristeza no es solo mía. correcto. Bueno, creo que también es importante que digamos que cada historia es única y particular. Y por muchos lives que escuches, por muchas terapias que hagas, por mucha preparación en distintas disciplinas que hagas, nadie más que tú y solamente tú puede encontrar respuestas sobre lo que siente y por qué lo siente. Es un trabajo de investigación. Realmente esto es un ejercicio de autoconocimiento, de autoindagación, que muchas veces pues cae como en el papel de detective, de hacer preguntas, de encontrar vacíos en la historia familiar, de revelar mentiras que se han repetido insistentemente. Y lo digo porque probablemente cuando me escuches vas a querer como conectar con tu propia historia. Y qué chévere que puedas hacer el ejercicio, pero no te quedes solo con eso, porque yo hoy siento que mi tristeza es multifactorial. Sí que hay mucho de posparto todavía. Mi hijo pequeño tiene 3 años. Hay mucho de duelo migratorio todavía, porque ser mamá inmigrante tiene unos desafíos, pues, importantes. Em, Yo creo que hay eso, hay posparto, hay inmigración, mucho de migración.
pero también hay una carga histórica importante de tristeza. Tú que hablabas sobre el tema de cómo fue mi gestación en el vientre de mi mamá, em, repasar, por ejemplo, que yo soy producto de una relación extramarital. Mi papá era un hombre casado, mi mamá y mi papá tuvieron esta relación extramarital de la que yo soy origen y eso generó rechazo de la familia de mi mamá hacia ella, eh, señalamiento social hacia ella, al punto que ella tuvo que salir de la ciudad donde vivía y gestarme en una ciudad diferente, en una casa desconocida, con una tía, hermana de mi papá, que fue quien apoyó a mi mamá en ese momento. Mi mamá tenía un niño ya de 4 años. Mi mamá venía de perder su primer hijo de una enfermedad muy difícil que fue leucemia. Venía de vivir una relación matrimonial donde había infidelidad y mucho dolor asociado a la enfermedad de ese primer hijo que tuvieron esa pareja en común. Entonces, no es como difícil imaginar, y ahora que soy mamá, pues como con mucha más sensibilidad hacia cómo mi mamá se podía sentir en ese momento, eh, lejos de la persona que ella quería, además que era mi papá. Y bueno, eso como para enmarcar cómo fue ese proceso de gestación. Y bueno, y voy más atrás, cómo fue el proceso de gestación de mi propia mamá. La historia de mi abuela, a quien no conocí, porque murió cuando mi mamá era una adolescente, pariendo, además, desangrada. Mi abuela se juntó con mi abuelo materno cuando eran muy jovencitos. Mis abuelos vivían en un pueblo y mi abuela era la muchacha linda, porque es lo que me cuentan, eh, del pueblo, pero de muy humilde. Vivía en una casa muy pobre, de muy pocos recursos económicos. Y mi abuelo era el hijo del hacendado, de la familia del apellido, y fue una historia de amor truncada por mi bisabuela, la mamá de mi abuelo materno, que nunca estuvo de acuerdo con esta relación, al punto que eh, enviaron a mi abuelo a otro país para separarlos. Y fue una historia de amor que no se pudo materializar. Entonces allí también uno se pudiera imaginar, ¿no? Cómo fue la gestación de mi mamá en el vientre de mi abuela. Y bueno, eso como enfocándonos en términos de la gestación, pero luego de allí se despliega la propia vida de mi abuela, que está marcada por grandes episodios también de dolor, de pérdida, de maltrato y de tristeza, en consecuencia la de mi mamá también, en consecuencia la mía también. Y eso como por revisar por encimita lo de mi mamá y de mi abuela materna, porque si me voy para el otro lado, para el lado de mi abuela paterna, también tiene unas implicaciones allí muy fuertes en mi propia vida. En principio porque mi nombre de nacimiento me fue otorgado por esa abuela paterna. Entonces, mira que cuando hablo de eso, empiezo a sentir la presión en el pecho, la tristeza de la que tanto estoy hablando. Entonces, sí creo, al punto que no tengo lugar a dudas de que gran parte de las tristezas que albergamos no son únicamente nuestras. Igual que no es únicamente nuestro el deseo por liberar esas emociones, soltarlas y empezar a dejar que fluyan con mayor libertad y abundancia el resto de las emociones, que no significa darle la espalda a la tristeza o al miedo o al rechazo o cual sea que creas que es como esta sensación que te genera angustia y ansiedad. No se trata en lo absoluto de eso. ¿Por qué? Porque sí hay una gran necesidad de darle espacio a ese dolor. Absolutamente. De allí el éxito de los espacios para mujeres puérperas
que Sol ha tenido la generosidad de abrir, porque hay una gran necesidad de darle voz a tanto dolor contenido por tanto tiempo. El dolor de tu propio posparto, el dolor de tus propias pérdidas, sea que haya sido tu pérdida como profesional, la pérdida de la hija que fuiste, tantas pérdidas que vivimos a lo largo de la vida y que realmente estamos como tan aislados y tan privados históricamente de darle espacio a esos sentimientos. Entonces que sí, que hay que darle espacio, que hay que gritarlo, que hay que revolcarse y sentir, pero realmente sentir y dejarnos sentir y transitar ese dolor al que tanto le hemos tenido miedo por tanto tiempo, porque ya sabrán que la única manera de llegar al otro lado es atravesándolo. Ya no nos sirvió hacernos los locos, hacernos las locas por tanto tiempo. Y que duele, sí, que es durísimo, sí, que se tensan muchos vínculos, sí, es verdad. Pero del otro lado hay una versión más auténtica de quiénes somos y si bien no vamos a tener la respuesta de la vida o lo vamos a tener todo claro, sí que estaremos más cerca de quiénes somos realmente, ¿no? Y creo que eso es liberador, no solamente para nosotros que lo estamos transitando, sino para quienes estuvieron también acumulando esa tensión emocional por tanto tiempo. Te veo como una gran guardiana, heroína, y a lo mejor en este momento no puedes como, o tal vez sí, ¿no? Pero tal vez en este momento no puedes verte así, y menos mal que lo estamos grabando, porque así dentro de un tiempo, cuando lo volvamos a ver, nos acordamos, ¡ay, mira! Estás, todo lo que estás viviendo, experimentando, la forma como te estás dejando atravesar por esto que ahora se le llama adicción a las emociones, en tu caso la tristeza, es parte de el camino, el proceso alquímico que tú estás experimentando a través de tu cuerpo y no es solo para ti, como dijiste. Sí, Entonces te agradezco muchísimo que estés aquí poniendo el cuerpo, eh, sintiendo todo lo que estás sintiendo en vivo, compartiéndolo conmigo y con toda la comunidad, porque eso es vivir y ya está. No sí. importan los tiempos de cuánto tiempo te quedaste en la zona de confort, llamada tristeza para ti en esta etapa de tu vida, no importa em, nada, solamente que tú estás viviendo, aunque de repente la mente programada te diga, bueno, ya tienes que salir de aquí porque llevas mucho tiempo en la tristeza, está bien, que diga lo que quiera decir. Solamente tú y tu alma, tu parte más eh, íntima, sagrada, saben lo potente que es este momento de transmutación, que no te influye solamente a ti y no solamente a tu árbol, tanto los que estuvieron antes como los que están después, sino a todas las personas que estamos a tu alrededor, porque tu manera tan intensa y tan coherente de entregarte a las situaciones, en mí tiene un impacto directo, no indirecto, directo, porque eh, estoy ahí, estoy cerca y todas las demás personas también. Entonces quiero agradecerte la valentía, la honestidad, la transparencia y para estar aquí contando esto y sobre todo para tu vida. Qué belleza todo lo que No sé estás si sembrando. si nos quedan unos minutos, pero hay algo que me gustaría compartir. Lo podemos compartir al otro, Ok, ¿sí? perfecto. Nos vemos entonces. Gracias.